¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues en este video llegó el momento de reemplazar las bocinas traseras. La verdad es que yo estaba esperando para hacer este trabajo, ya que se estaba consiguiendo las bocinas DB Drive en esta medida 4x6, pero desgraciadamente ya no las encontré por ningún lado. Entonces esta bocina de acá se voló. Su vida útil llegó a su fin, pues ya no sirven, solo suenan de un lado y se escucha medio raro atrás el sonido. Todavía tengo las originales instaladas y por eso es que vamos a hacer este cambio. Estas bocinas las compré de medio uso, de verdad, nada más porque salió así pura casualidad. Aquí están las bocinas, las que vamos a poner son unas Kicker de 4x6 pulgadas. Son de 30 watts RMS. Las DB Drive que yo quería poner eran de 50 watts RMS, por eso es que me estaba esperando, porque son más calidad todavía que estas. Pero para no andar sordos mientras, entonces vamos a cambiarlas por estas temporalmente. Y ya si más adelante consigo las DB Drive, entonces haré otro video para que ustedes vean cómo se hace el cambio. Y aquí en la esquina, aquí, en esta esquina les va a estar apareciendo una tarjeta que los va a llevar al video de cómo se cambian las bocinas delanteras. Y pues bueno amigos, vamos a dejar de hablar. Estas son las Kicker, por si las quieren conseguir. Son el modelo DSC46. Vamos a hacer también la comparación de cómo suena esta con la original que queda viva todavía. Ese lo van a ver en la descripción cuando esté en mi página de Facebook ese video. Entonces pues manos a la obra, vamos a cambiar las bocinas. ¿Qué vamos a necesitar para el cambio de bocinas? Vamos a necesitar solamente un desarmador de cruz, que aquí tengo ahora mismo. Entonces pues nos situamos en la cajuela y vamos a localizar nuestras bocinas que vamos a cambiar. La izquierda y acá está la derecha. Vamos a instalarlas, vamos a levantar esta tapa para instalarlas. Bueno, entonces ya ubicamos nuestra bocina que vamos a cambiar. Entonces vamos a ubicarla acá abajo. Ahí se ve la bocina que vamos a cambiar. Entonces ahorita les voy a enseñar cómo se va a hacer. Pues lo primero que vamos a hacer es desconectar este arnés blanco. Entonces vamos a presionar aquí este lado que se ve aquí. Lo vamos a presionar así y lo vamos a jalar para abajo para que se libere este conector, así de esta manera. Y listo. Ahora lo que haremos será con nuestro desarmador vamos a quitar los 4 tornillos que tenemos aquí. Esto para poder retirar la bocina. Tienen que agarrarla porque si no la agarran se puede caer. Entonces no queremos eso. Y pues aquí está la antigua bocina que estamos quitando. Miren cómo está de sucia, cómo está de mugrosa. Está bien fea también. Es de puro papel. Ahora lo que vamos a hacer es volar estas patitas que están aquí. Estas patitas que están aquí. Esta y la otra de este lado. Porque la bocina no encaja debido a que no hay orificio para que encaje esto. Entonces la vamos a volar con un cúter o una tijera. También hay que rebajar estas partecitas de aquí, esta otra de aquí, esta de aquí y esta otra de acá. Estas 3 partecitas hay que rebajarlas porque la bocina original es más chica. Tenemos que hacer esos ajustes porque, como se pueden dar cuenta, es más grande el metal de esta bocina que de esta otra. Entonces si las encajamos así, por ejemplo, si las volvemos así, encima sobresalen algunas partes de la otra bocina. Entonces es un poquito más grande que la original. Entonces por eso hay que hacer el rebajado de ciertos plásticos en el Spark para que pueda entrar perfectamente la nueva bocina que vamos a poner, ya que los orificios sí coinciden, pero estas partes topan con esos plásticos. Entonces los vamos a rebajar ahorita con un cúter. Ya rebajamos esas partes, como pueden observar ya no hay partes. O sea, topaba con eso, pero aquí ya no va a topar. Ya con eso ya podemos atornillar la bocina nuevamente en su lugar. Bueno, ahora sí, encajamos la bocina. Ahí está.
y encajó. Ahora vamos a ponerle los tornillos. Bueno, y aprovechando el espacio que tenemos aquí, vamos a desarmar el arnés. Este arnés se desarma metiendo un desarmador por este lado o cualquier cosa plana que nos deje liberar la zapata para sacarlo. Entonces este ya se liberó. Así ustedes meten aquí, por ejemplo, este es un invisible, ustedes pueden tener uno en casa. Entonces aquí metemos, empujamos y ya se debe de liberar el plástico. Y listo, ya tenemos liberado el arnés. Aquí miren, este es negativo porque tiene el verde con línea negra es negativo y el verde completamente es el positivo. En el otro lado cambian los cables, entonces ahí vamos a diferenciar. Viendo el arnés antes de desconectarlo, la bocina original trae marcados un positivo y un negativo. Por ahí se puede ver, por aquí se puede ver. Entonces eso es lo que trae marcado aquí la bocina. Entonces ahí se fijan cuál es cuál antes de desconectar. Y pues bueno, así es como va esto. Ya se fijan y lo marcan. Y pues ya luego sacan desarman el arnés para poder conectar la nueva bocina. Y pues así es como va a quedar. Y ya una vez desarmado el arnés, aquí ya tenemos las zapatas libres. Vamos a identificar negativo y positivo. Entonces miren, el cable verde con línea negra es el cable negativo y el cable todo verde es positivo. En la bocina nueva van a toparse con una terminal más grande y una más pequeña. La más grande es el positivo y la más pequeña el negativo. Ahí vamos a conectar esto sin modificar nada, sin agregar nada. Entonces vamos a hacer esto así. Conectamos el primero ahí y el segundo lo conectamos de tal forma que quede atorado todo hasta el fondo y salga por aquí la terminal. Y así es como nos queda ya conectado. Entonces ahí ya está bien conectado. El negativo no se va a zafar porque queda atorado, miren, queda bastante atorado. Entonces si lo sacan truena. Entonces ahí ya quedó bien conectado. Así es como nos queda. Ahora vamos a instalar la derecha. Entonces aquí, ¿cómo queda esto? El blanco va a ser el positivo y el azul con línea negra va a ser el negativo. Ustedes van a poder observar ahí cuáles son los colores. Azul negativo, blanco positivo. El azul tiene línea negra y es negativo. Ya saben, este de aquí es positivo y este de acá es negativo. Entonces vamos a poner el negativo primero. Y ahora vamos a poner el positivo. Se zafó el negativo, lo ponemos bien otra vez. Y debemos de escuchar un clic. Si no escuchamos ese clic, vamos a tener que oprimir con unas pinzas esto para que agarre mejor. Entonces, si el negativo se sigue zafando, lo que vamos a hacer es jalarlo. Y vamos a presionarle un poquito aquí. ¿Esto para qué? Para que ahora que lo volvamos a poner, ya se agarre y no se zafe con facilidad. Así miren. Ahí ya no se zafa con facilidad. Entonces ya queda bien agarrado. A menos que ustedes lo jalen, entonces sí lo van a poder zafar. Pero ya metido con la vibración ya no se va a zafar. Entonces así queda ya instalada la nueva bocina. Ya conectada, ya todo. Y para comprobar nuestras nuevas bocinas vamos a ir a nuestro estéreo. Y vamos a entrar al menú. Y vamos a buscar la opción que diga en audio. Y buscamos la opción que diga Father. En Center, las 4 bocinas, o sea, están sonando las 4. Si le damos para el frente, solamente vamos a escuchar las bocinas de enfrente. Y si regresamos, o sea, dependiendo de cómo le van subiendo hacia el nivel de las bocinas delanteras o traseras, es como se van atenuando las bocinas delanteras o traseras. Por ejemplo, si empezamos a subirle a las delanteras, las de atrás empiezan a dejar de escuchar
hasta darle al máximo, ya no se escuchan nada las de atrás. Entonces aquí lo que vamos a hacer es solamente dejar las bocinas traseras sonando. Rear más 15. Estas funciones las traen todos los estéreos. Y bueno, de paso vamos a apagar el subwoofer para que no nos estorbe, no nos opaque el sonido de las bocinitas. Y bueno, eso sería prácticamente todo lo que hay que hacer. Y ahora vamos para atrás a probar nuestras nuevas bocinas. Y pues bueno amigos, así es como nos queda ya esa instalación de las nuevas bocinas. La verdad es que mejora bastante el sonido. Yo les recomiendo cambiar las bocinas. Si no quieren cambiar el estéreo, con que cambien las bocinas mejora muchísimo el sonido. Y pues bueno amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado, que les sirva mucho este video. La verdad es bastante sencillo hacer esta instalación. Y pues bueno, hay algunas bocinas en las que no van a necesitar hacer ningún tipo de ajuste. Lo vine a hacer porque sí es un poco más grande el metal de estas bocinas y pegaba con el plástico, con el plastiquito ese que cortamos. Entonces pues es muy sencillo hacerlo, no tiene mucho, no es muy complicado, sin cortar ningún cable, sin modificar nada, nada más que el corte del plástico. Y bueno, pues así es como nos queda esta instalación. Y muchas gracias por haber visitado este video amigos. Denle like, compártanlo, ya saben, y dejen su comentario aquí debajo. Y pues lean también la descripción para ver si dejé alguna información extra ahí. Antes de hacer una pregunta también lean los comentarios a ver si alguien ya hizo la misma pregunta. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo video.